Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Amén. Oremos. Señor, en este domingo en el cual comenzamos a recorrer la Cuaresma, te pedimos que nos guíes y nos orientes para que podamos ver cual un espejo cómo estamos delante de ti, qué debemos mejorar de nuestras vidas para estar en sintonía con tu proyecto de amor para con la humanidad. Fortalécenos ahora al escuchar tu palabra para que ella nos guíe y nos acompañe en este tiempo. Amén. Hoy vamos a compartir uno de los textos quizás más conocidos y también el más significativo para entender el plan y el proyecto de Dios para con la humanidad. En el libro del Génesis, bien al comienzo de la Biblia, en el capítulo 3, vamos a escuchar la siguiente historia. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre le contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por eso que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Y al hombre le dijo: como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir, tu alimento dará con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda la vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Y vamos a dejar por ahora aquí el texto de hoy.
Este relato, seguramente muy conocido por todos ustedes, explica o trata de explicar de alguna manera cómo nace el pecado en la humanidad. Pero siguiendo con nuestro pensamiento acerca de reforzar el concepto bíblico de familia, quiero detenerme en algunos aspectos. Vamos a analizar el texto, pero voy a detenerme en algunos aspectos que tienen que ver con la relación de la pareja. Primero y principal, yo viví más o menos 22 años en el interior, mucha relación con el campo, y nunca me pasó que vi una serpiente que me hablara. Capaz que hablan, pero a mí no sé. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar tenemos que entender que es una situación que grafica, que quiere dejar dicho algo. No nos detengamos en esto de que si la serpiente habla o no habla, porque ese no es el punto. Lo que sí es la consecuencia de lo que pasó en ese diálogo. En hebreo, la palabra que se usa en la Biblia para reemplazar a la serpiente es nahash, que es mucho más que una serpiente. Es la misma palabra que usa Isaías cuando habla del gran monstruo del mar, el Leviatán. Cuando se habla del dragón en el Apocalipsis, es la misma palabra. O sea que queda claro que simboliza todo aquello que está en contra de la bondad de Dios. Pero vamos a este diálogo. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. No. ¿Cómo de ninguno? ¿Y para qué me puso otro árbol si no puedo comer de ellos? Fíjense cómo la trampita. ¿Qué fue lo que en realidad dijo Dios? Vamos a mirar unos versículos antes, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y ahí vamos a escuchar bien lo que dijo. Esperen que lo encuentro. No lo tengo acá en esta línea, a ver. Le dio esta orden, era el 16, no el 17. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Entre comer todos los frutos del árbol, menos uno, y no comer ninguno, hay una enorme diferencia, ¿verdad? O sea, si yo puedo comer, según el médico, una torta en menos una porción, o no puedo comer ninguna porción, hay una diferencia. Pero en el diálogo, cuando uno muchas veces pasa en la comunicación, y quizás acá tendremos que alguna vez detenernos a analizar cómo funciona la comunicación, cuando la comunicación tiene una doble intención en nuestras relaciones personales. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer que había estado ahí, que había escuchado también la orden que le dio Dios a Adán, dice: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Dios en un momento dijo que no lo podían tocar, dijo que no lo podían comer. Fíjense cómo en una conversación, parece una conversación de dos vecinas, ¿no? Exacto. Cuando empiezan entre el tapián a hablar, una le agrega otra cosa. ¿Viste lo que pasó cuando relatan un accidente o algo, que uno le va agregando cosas y después resulta que se hace una bola grande de algo que en realidad no lo fue? Hasta acá un tema de la comunicación.
La serpiente, que no se quedó atrás con esta explicación, que había una regla clara. La única regla que Dios puso a la humanidad es: no coman del fruto. ¿De qué árbol? ¿Qué fruto da? ¿Eh? ¿Dónde dice que da una manzana? Es un mito eso de la manzana. Dice: no coman del árbol del bien y del mal. No coman del fruto, puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros, seres humanos, no nos corresponde determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. No tenemos autoridad para poner juicio a lo que Dios determina que es bueno y que es malo. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Qué lindo, ¿no? Las 4 tentaciones que nos plantea el libro del Génesis. ¿Cuáles son esas tentaciones? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? No es cierto. Si no es cierto, Dios es mentiroso. Y si Dios miente, ¿para qué me sirve como Dios? Dicho de otra manera, obedecer es aburrido. ¿Por qué yo tengo que hacerle caso a Dios? Si Dios me dijo que no y yo quiero hacerlo. ¿Cuál es la segunda premisa? No morirán. Qué lindo, ¿no? Vivir eternamente. ¿Se imaginan? Aguantarme a 500, 600 años. ¿No? Menos mal que no, ¿eh? Porque ¿cuántas veces en lo que hacemos damos a entender que nos queremos inmortalizar? ¿Que nos queremos qué? Inmortalizar. Y pongo un ejemplo muy de las familias. Le llenamos la cabeza a nuestro hijo, a nuestra hija, que sea lo que yo no pude ser en la vida. Yo no pude ser maestra, entonces quiero que mi hija sea maestra, porque entonces de ahí me siento realizado yo. No mi hija, yo. Porque mi hija pudo hacer lo que yo no pude. Piénsenlo por ese lado. Es una manera de proyectarse en la historia. ¿Cuántos hay? Y ahora se ve mucho más con estos. Lástima que no tengo demasiados jóvenes, sino muy poquitos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 jóvenes, 13. Con los famosos estos, ¿cómo se llaman? YouTubers. Son los que ahora suben, a veces hasta, iba a decir una mala palabra, ¿no? Pavadas en YouTube, solamente para que sean conocidos y se multiplique eso que subieron y todo se vea por todo el mundo, se viralice. Es una manera de inmortalizarse. Pero acá habla de otra muerte. Y ayer también lo hablábamos en la asamblea que tuvimos en la congregación, que también lo plantea Ezequiel en otro momento. Una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. Todos vamos a morir. Creo que nadie vivió 500 años para poder perpetuarse en la historia. Pero acá el hincapié que está haciendo Génesis es la otra muerte, la muerte que me separa de Dios, la muerte espiritual. Entonces, si lo vemos desde el enfoque, cuando la serpiente dice no morirán, está diciendo ustedes no se dejen condicionar por un Dios que les quiere marcar determinadas cosas. Siéntanse libres espiritualmente, hagan lo que quieran. Total,
Como decimos hoy en día, o hay muchas, por lo menos, sugestiones al respecto, no hay un juicio final, no hay una condena. Si Dios es amor, a todos nos va a salvar y nos va a perdonar. Entonces el pecado da felicidad. Hagamos lo que queramos, total. Le pedimos perdón a Dios y seguimos. Y ahora viene lo interesante. Cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, recuerden que es el árbol del bien y del mal, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Serán como Dios. ¿Quién me va a mandar? ¿Quién me va a poner un límite? ¿Quién me va a decir qué es lo que tengo que hacer y no tengo que hacer? Todo vale. Porque yo conozco el bien y el mal. Yo puedo poner las reglas, entonces yo puedo decir esta persona no me gusta y la elimino, la mato, total. Yo soy Dios. Yo puedo seguir contaminando el ambiente, total, yo soy Dios. ¿Qué me importa? El egoísmo, nos dice la serpiente, es el amor más grande. Qué mentira eso, ¿no? Porque el egoísmo es lo que nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos, en tener y en poseer muchas cosas y creer que ahí está la felicidad. Y prueba de esto está, ¿qué es lo que hizo Adán cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo? La mujer que vos me diste, yo no fui. ¿Y por qué comiste entonces? Si vos también tenías la misma regla. Adán podía haber dicho, no, yo digo que esto no lo hagamos. Sin embargo, y acá es donde tenemos aquí en la familia, ¿qué pasa? Cuando la mujer nos pone en el plato algo para comer, nosotros comemos, ¿cierto, Martín? No cuestionamos. La mujer por lo menos le hizo frente a la serpiente. El hombre no. ¿Habrá tenido miedo a su mujer? Pregunta. No me la pregunta. Pero fíjense que no es eso lo que dice Adán. ¿Qué dice Adán? Cuando Dios le pregunta, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre le contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿De quién es la culpa entonces? De Dios. La mujer que vos me diste, si vos me la diste, Dios, y ella me hace pecar, no es mi culpa. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no fui. ¿Le suena eso? Yo no fui. Yo no fui. Fue ella, fuiste vos. Nosotros los cristianos tenemos, los judíos comparten esa dicha. Los cristianos y los judíos tenemos una gran ventaja. Todo lo que pasa en el mundo le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y nosotros éramos los responsables. Teníamos una orden, teníamos un límite, teníamos que obedecer y no lo hicimos. Pero después vamos y le lloramos a Dios, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué me va así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuál fue la primera consecuencia de haber pecado, de haber comido de ese fruto? Se sintieron desnudos. Se sintieron desnudos. ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo pasado de la desnudez? ¿De la qué? De la desnudez. ¿Qué era la desnudez, Diana, que hizo así? Quedar expuestos a Dios. Quedar expuestos a Dios, porque se vean. Desnudez, yo no tengo nada que esconder. Estoy libre, estoy sincero, soy espontáneo, no tengo nada que esconder. En cambio, cuando me empiezo a cubrir es porque hay algo que tengo que esconder. Y acá, en el pecado, lo primero que surge como consecuencia es, se dieron cuenta que tienen algo que esconder. ¿Y qué es? Una relación rota con Dios. Y fíjense en que, ¿cuál es la primera pregunta que hace Dios en la Biblia?
¿Eh? Él te dijo que estás desnudo. No, antes de hacer otra pregunta. ¿Comiste del fruto? No le pregunto que comiste. ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo frente a Dios? ¿Estoy escondido de Dios? ¿Porque le tengo miedo? ¿Porque algo malo hice? ¿Y me llenaron de chiquito en la cabeza de que si Dios me va a castigar porque hice algo malo? Y así vivo toda mi vida escondiéndome y encerrándome, como el erizo que cuando se pone así para no abrirse. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios? ¿Estamos escondidos de Él? ¿Porque tenemos miedo de Él o porque tenemos miedo de asumir la responsabilidad de lo que hicimos? Entonces, acá viene otro detalle. Las consecuencias del, entre comillas, castigo de Dios por lo que se hizo, tiene una cosa previa. Yo decidí desobedecer a Dios, entonces debo asumir las consecuencias de lo que hago. No es que Dios está contento cuando me puede castigar, sino que Dios puso un límite en cual yo transgredí, que yo no cumplí, y entonces debo aceptar las consecuencias de lo que sucede. Y ahí es donde entra ahora nuestra fe cristiana. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Si seguimos leyendo el capítulo 3, puso querubines para que nadie entrara ahí. Y toda la historia de la humanidad, desde Caín y Abel hasta que comienza el Nuevo Testamento, son historias en las cuales el hombre busca reconciliarse nuevamente con Dios, pero siempre fracasa, porque sigue estando el pecado de por medio, el egoísmo. El pecado es todo aquello que me aleja de Dios. El egoísmo, la ambición, el no pensar en el otro, etcétera, etcétera. Hasta que viene Jesucristo, quien voluntariamente, ¿qué hace? Asume la cruz, o sea, el morirán, muere, para que en esa muerte de la cruz esté en la muerte de cada uno de nosotros que hemos sido pecadores y podamos en esa nueva vida que nos da Jesús en la resurrección volver a nacer, limpios, perdonados, con una nueva vida, nuevamente desnudos ante Dios, quiere decir transparentes, puros, sin nada que esconder, ni a Dios, ni al hermano o la hermana en la fe. Y ahí es donde Jesucristo cobra sentido en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser perdonados y volver a empezar una nueva relación, así como Dios lo había planeado en el Edén hasta que llegó el diablo, entonces aceptemos a Cristo, muerto y resucitado en la cruz, para que nos dé una nueva vida. Había un niño que se durmió mientras el padre le contaba una historia de la Biblia y cuyas últimas palabras que el niño había escuchado es: ¿qué pasa si no hubiera venido Jesús? Se despertó, fue caminando por las calles. No había hospitales, iglesias abandonadas, muerte, guerra, hambre, miseria. Vuelve triste a la casa, busca la Biblia y descubre que la última parte de la Biblia, las últimas páginas, estaban en blanco o estaban arrancadas. Cuando de golpe se despierta de ese sueño. Era un sueño. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera venido en el mundo? ¿Cómo hubiera avanzado esta seguidilla? Nosotros tenemos una oportunidad: creer en Cristo,
dejarnos gobernar por Él, dejarnos guiar por Él, obedecerlo a Él, para que nuestra vida se transforme. No en una vida escondida, en una vida abierta, libre, transparente, gozando de la presencia de Dios en nuestra vida. Aceptémoslo y sigámoslo y pongamos en práctica lo que Él nos enseña obedeciéndolo. Que Dios nos bendiga a todos, ahora y siempre.